Saludos a todos y bienvenidos a mi canal. Aquí les saluda Astrid y espero que todos ustedes se encuentren excelentemente bien. Bendiciones para todos ustedes. En este video compartiré una opinión, mi opinión muy personal sobre quién es el amado de Candy en el libro Candy Candy, Historia Definitiva, escrita por Keiko Nagita. En el video anterior se mostró el postfacio escrito, al igual que el prefacio, por la autora de la novela, quien es Keiko Nagita. En el postfacio, ella indica las circunstancias bajo las cuales decidió publicar en el año 2010 este libro precisamente, y que había decidido reescribir todo desde cero, según sus propias palabras, en la página 410 del libro. Que fue Candy quien motivó a Nagita a culminar el proyecto y que ella visualizaba a una Candy luego del desenlace de la novela sentada contemplando a través de una ventana abierta el perfume de unos narcisos, mientras que en una de las paredes de su hogar colgaba el cuadro de Slim. Nagita indica que no va a revelar la identidad del amado de Candy por dos razones. Una, porque eso conllevaría escribir una historia muy larga acerca de cómo Candy llegó a estar junto a su amado. Y la segunda, porque revelar la identidad que ella tiene reservada sobre el amado equivaldría a robar los sueños, según sus propias palabras, de algunos lectores que la han seguido durante varios años. Ella da muchos agradecimientos, incluyendo a la propia Yumiko Igarashi, que es la ilustradora del manga y con quien ella ha tenido tantos roces y tantos problemas. Ella finaliza el postfacio citando de manera casi similar a la señorita Pony, que no sabemos lo que hay a la vuelta de la esquina. A lo que ella añade que con algo así como valentía, que con valentía al final del camino pues podremos ver aquello que deseamos. No estoy citando textualmente o literalmente esa frase. Y finalmente el libro cierra con una biografía breve de Keiko Nagita. Muy bien. Quiero aclarar un par de cosas antes de compartir con ustedes mi opinión sobre quién es el amado de Candy. Una de ellas es que, como bien se habrán dado cuenta, en este video, a diferencia de los anteriores, no dejé abierta la caja para comentarios. Es el primer y único video donde voy a hacer eso. Como mencioné en el video anterior, la razón por la que decidí hacerlo de esa manera para este video no es porque yo tenga miedo a las reacciones o a los comentarios. Peores cosas me han pasado en la vida que escuchar cosas pues que no espero oír o leer cosas que no espero leer. Lo estoy haciendo porque quiero prevenir un futuro. Sé que mi canal pues hace apenas un par de meses que decidí utilizarlo para hacer análisis literarios, por lo que todavía pues no está en un modo viral o en un modo que yo diga que está en su pico. Y por consiguiente, pues los comentarios no han sido muchos, pero sí han sido comentarios muy bonitos, han sido comentarios constructivos, han sido comentarios maduros, por lo cual aprovecho para darle las gracias a todos aquellos que han comentado y a mis suscriptores también. Pero a medida que vayan pasando los meses o que vayan pasando los años, pues bien probablemente pues haya más personas visitando, haya más personas reaccionando y haya más personas comentando. Lo que yo quiero evitar en este video no son ataques a mi persona, sino ataques entre diversas personas, entre usuarios. Yo quiero que mi canal sea un canal donde impere el respeto. Y como yo sé que este tema es un tema pues que abre mucho debate, abre mucha controversia, pues quiero evitar en un futuro que cuando haya más comentarios y haya más reacciones y haya más visitas, pues los usuarios pues tengan altercados feos entre unos y otros. Yo sé, y vuelvo y repito, que las personas que han entrado a mi canal y han comentado, pues lo han hecho con altura, lo han hecho con profesionalismo, lo han hecho con mucho respeto, pero estoy previniendo. Dicho esto, una vez yo vuelva a abrir mi caja de comentarios en los videos posteriores,
A diferencia de otros videos anteriores donde esta servidora contaba con el tiempo pues, para reaccionar y responder textualmente a cada uno de los comentarios, pues se me están presentando unas situaciones a nivel laboral y personal que tal vez me imposibiliten el responderlos. Eso no significa que no voy a estar leyendo sus comentarios, eso no significa que no agradezco sus comentarios. A mí me fascina leer los comentarios, sea el comentario que sea, ya sea para mostrar que están de acuerdo como para estar en desacuerdo. Si todos fueran para estar de acuerdo, yo estuviera aburrida, créanme. Si hay algo que me gusta, y yo creo que eso fue una de las razones que me llevó a estudiar sociología, si hay algo que me gusta de este mundo es la diversidad. Pero puede haber diversidad y también la diversidad puede coexistir con el respeto. Pero tal vez no me sea posible pues responder ahora a todos y cada uno de los comentarios. No se trata de que no le quiera responder o que no me atreva o tenga miedo de responder, no. Sí va a haber instancias en las cuales aún dentro de mi tiempo limitado pues me voy lamentablemente a ver obligada a intervenir. Y son aquellos comentarios que yo espero que no suceda. Vuelvo y les repito, gracias a Dios pues no ha sido el caso hasta ahora, a excepción de un video short donde tuve que intervenir. Pero no me quedará otro remedio que eliminar comentarios donde se falte el respeto, ya sea al canal como tal como a otros usuarios, ¿bien? Y falta de respeto no se limita únicamente a palabras soeces o a expresiones abiertamente hostiles. Falta de respeto también pudiera indicar expresiones de carácter pasivo-agresivo, donde aunque sea entre líneas se esté faltando respeto a otra persona. Eso también incurre en falta de respeto. Lo mismo cuando hay expresiones de mofa o emojis de burla o de risa, sea la persona que sea. Ahí pues lamentablemente pues voy a tener que eliminar esos comentarios. Y del mismo modo, el otro escenario donde me veré imposibilitada de permitir ciertos comentarios es aquellos comentarios donde se desinforme o se calumnie acerca del contenido de la novela. Y no se trata de que no puedan hacer opiniones, sino ya estamos entrando en el terreno de la desinformación o de información fraudulenta. Es decir, calumniar sobre cosas en la novela que no sucedieron. Bien. Como buen ejemplo de una calumnia, no se limita a eso, pero un ejemplo de ello es sexualizar la novela. En términos de mencionar pasajes donde hay insinuaciones de intimidad entre ciertos personajes. Sea quien sea los personajes, no importa de quiénes se trate. Sé que esta novela, en esta ocasión, Nayita la dirige a un público adulto, pero eso no significa que esta sea una novela de carácter erótico. En este libro no hay ninguna mención, ya sea explícita, como implícita, como figurativa. No hay mención. No sé por qué se cortó el video. Tampoco la finalidad de mi canal es competir de manera malsana con otros canales. Hay espacio para todo y para todos, muy especialmente en lo que concierne a YouTube. Y también puede haber seguidores de varios canales que hablen de un mismo nicho o de un mismo tema. Si por alguna extraña razón tal vez algún otro canal hubiera comenzado a analizar esta novela antes que esta servidora y de repente esta servidora culminó primero sus análisis, no es porque esta servidora quiera aventajarlas o quiera ganarles en una absurda competencia, sino porque hubo un momento específico que me vi imposibilitada de trabajar, y en ese tiempo que me vi imposibilitada de trabajar pude aprovechar y producir más videos con mayor frecuencia. Que no quiero quiero dejar esto bien claro. Por esos otros canales que existen en su mayoría, pues yo conozco las personas, ya sea que haya entablado contacto con ellos o que los conozca de referencia, son personas a quienes yo admiro y respeto mucho. Bien.
Ustedes dirán, pero Astrid, yo he visto que tú sí te has expresado en ciertas páginas, en ciertas redes sociales sobre la mano. Entonces, ¿por qué aquí en el canal no has revelado el nombre? Porque a diferencia de este canal, que yo quería dedicarme primero a aquellas personas que no habían tenido la oportunidad de estar en contacto con la novela, esos grupos o esas páginas donde yo me expreso fuera del canal de YouTube, ya son páginas especializadas en tratar ciertos temas y en su gran mayoría están compuestos por integrantes que ya habían tenido la oportunidad de leer la novela. Bien. Básicamente eso sería pues mi aclaración en lo concerniente al canal. Muy bien. También algunos de ustedes que me están siguiendo desde el principio deben estar pensando, Astrid, pero lo más seguro ya vayas a decir que Anoito es Terry porque indicaste en tu primer video que eres fan de Terry. Bien, ahora voy a dar un poco de contexto en el asunto. Me había expresado brevemente en par de ocasiones sobre el particular, pero ahora voy a entrar más de lleno en mis circunstancias con respecto a la historia de Candy. Mi primera experiencia con la saga de Candy Candy fue en formato de anime. Yo estaba aproximadamente, me parece que en el segundo grado de primaria. No tengo reparo en decir que tengo 50 años de edad. No tengo ningún reparo en eso. De manera que cuando Candy Candy se estrena aquí en Puerto Rico, yo tenía eran los 80. Si estaba en segundo grado, había cumplido años en octubre, pues yo debía tener más o menos como unos 6 años, entre 6 a 7 años de edad. Y en aquel momento, pues lamenté la muerte de Anthony, una de mis 2 hermanas, porque la otra todavía no había nacido, la menor, una de mis 2 hermanas se declaró fan de Anthony. Cuando terminó la serie, pues yo me entristecí mucho porque desde mi percepción en aquel momento, yo entendía que Candy estaba enamorada de Terry y que debió haber sido feliz gran parte de su vida o el resto de su vida con él. En ese momento yo, niña como era, pues yo no estaba dando interpretaciones sobre el personaje de Albert como tal. Yo no había llegado a nada concluyente sobre si Candy iba o no a llegar a enamorarse de Albert. ¿Qué ocurre? Aquí en la isla, esa primera ocasión en que se transmitió el anime, se transmitió por un canal que no era un canal de gobierno, pero tampoco era un canal que era el más popular precisamente. Pero aún así tuvo mucho arraigo en la grey infantil y juvenil debido a que se transmitía en un horario que era justo después del final del periodo de clases. De manera que nosotras regresábamos a nuestra casa, nos merendábamos algo y antes de abrir los libros para hacer las tareas estábamos viendo Candy Candy. Pues en ese sentido es que yo había iniciado mi primer video sobre este playlist de los análisis de Candy Candy, Historia Definitiva, indicando que soy fan de Terry en el sentido de que yo entendía que Terry y Candy debían ser felices. Luego de eso, pues aquí en la isla prácticamente casi todos se olvidaron de Candy Candy, a excepción de uno que otro analista con perspectivas diferentes, pero esa segunda vez ya yo tenía aproximadamente entre unos 17 a 18 años, ya había entrado a la universidad. Yo entré a la universidad con 17 años, ¿bien? Y en esa segunda ocasión, porque el manga no estaba disponible en mi isla, el manga no fue sino hasta años después que lo vine a leer. En esa segunda ocasión, de igual modo, también yo me entristecí mucho con la separación de Terry y Candy. Pero por alguna razón que aún no logro explicar, tal vez yo entiendo que una posible razón para lo que voy a decir pudiera haber sido que ya me interesaba mucho analizar literariamente las historias y ya yo empezaba a escribir. Eso pudiera sustentar lo que voy a mencionar. Por alguna extraña razón, sentí que yo me distancié de Candy. Yo como persona, Astrid, me distancié de Candy a esa edad de 17, 18 años. No porque yo no me sintiera identificada con Candy, no porque no me simpatizara Candy, sino en el sentido de que yo comprendía perfectamente, por un lado,
los sentimientos de Candy por Terry, pero por el otro, yo me imaginé un mundo completamente alterno, ya olvidándome de la historia de Candy, pero tomando como base a Albert. Y yo me quedaba pensando, muy bien, qué triste lo de Terry y Candy, y todavía pienso que ellos debieron haber estado juntos, pero si yo, Astrid, fuera a escoger un hombre para mí, y no para Candy, si yo fuera a escoger a alguien para mí, pues yo diría que Albert es un buen prospecto para mí. Y no pensaba en Albert por su atractivo, no me refería a eso físicamente, me refería a la personalidad y a las cualidades de Albert. De modo que yo vislumbraba un Terry para Candy, mientras que vislumbraba un Albert como para mí. Pero a partir de ese momento yo sabía que había una gran diferencia entre lo que era Candice White-Arley y Astrid Ortiz. Bien, Candy es un personaje de ficción, Astrid Ortiz es un personaje real. Y cuando yo vi a Albert como un prospecto, obviamente no lo vi como un prospecto en calidad de padre adoptivo. Yo tengo mi propio padre biológico. Así que Albert jamás y nunca va a ser mi padre adoptivo. Tampoco lo imagino como padre adoptivo porque yo lo hubiera dado por descartado. Yo lo hubiera dado por descartado. Yo, Astrid. Bien. Luego de eso, la serie no volvió a transmitirse más nunca. Y pues la serie, no fue que me olvidé de ella, sino pues que ocurrieron otras cosas en mi vida. Conocí hace 21 años, bueno, fue hace más tiempo, pero llevo 21 años casada con él. Hace más de 21 años conocí al que luego se convertiría en mi esposo y padre de mis hijos. Pues no era algo que yo estuviera buscando de manera consciente o inconsciente, pero en términos de forma de ser, mi esposo, como yo he comentado en otros videos, es una especie de híbrido o de mezcla del ingenio y sentido del humor de Esther y la ecuanimidad y la templanza de Albert, ¿bien? Así que no era que yo andaba buscando un Albert en todas las personas, sino que yo vi a Albert como un buen prospecto, pues a medida que iba viendo ese anime por segunda vez. Bien, pero me casé con alguien que viene siendo un Esther y un Albert. Físicamente no es ninguno de los dos, porque genéticamente mi esposo pues reúne el típico perfil de un puertorriqueño. Y me caso con él, tengo mis hijos, no es sino hasta el 2008, que mis hijos ya están casi al filo de iniciar estudios en la escuela primaria, que ya estaba el internet, estoy sumamente aburrida en mi área de trabajo, no se permitía para entonces navegar en el internet en momentos libres, y estaba buscando para una actividad unos dulces. Y aquí en la isla, la gran mayoría de las personas hacemos la búsqueda en los navegadores en el idioma inglés. Y yo estoy buscando candy. De repente, cuando voy a teclear la palabra se reproduce 2 veces y sale candy, candy. ¿Y qué creen que fue lo que salió en la búsqueda? Todos los foros HTML que hablaban del candy mundo. Y me sobrevino una alegría inmensa. Dicho sea de paso, ahí fue cuando finalmente tuve la oportunidad de leer el manga. Leo el manga, veo que es bastante diferente del anime, y veo también que el manga pues tiene ciertas aperturas donde que crean cierto desconcierto en el lector del manga sobre el papel que realmente juega Albert, si realmente es un padre adoptivo o si es un prospecto amado de Candy. Pues yo estaba en esa disyuntiva, desconocía para entonces pues los litigios o los pleitos que habían entre la autora y la ilustradora. Acto seguido comienzo a formar parte del Candy mundo. Me uno a lo que es el foro que era de Andreina, que se llamaba Candy Online. Luego, junto con algunas integrantes de dicho foro, pues se forma el foro Las Travesuras de Candy, del cual también a su vez se formó el grupo Las Traviesas para la Guerra Florida. Actualmente, pues,
por razones muy personales y familiares de la administradora, pues ese foro dejó de existir. Y esta servidora, por razones también familiares, tuvo que desconectarse del Candy Mundo en el año 2018. Y no fue sino hasta ahora, en el 2024, que me vine a reunir con mis antiguas amigas del fandom. ¿Qué caracterizaba el Candy Mundo para el momento en el que yo ingresé en el 2008? No existía tal cosa como unos grupos mixtos. Simplemente era una misma comunidad donde no había rivalidades. Sí, pues de vez en cuando había una que otra discusión, pero el asunto de quién era el amado de Candy o con quién se quedó Candy, eso no era un problema. Eso básicamente lo que era Albert fan, Terry fan de todos los personajes, incluso de Neil, que para muchos es el arquetipo de un villano. Neil también tenía su base de fans y tiene su base de fans. Y todos vivían en armonía porque era en admiración a la historia, no era en idolatría a un galán, ¿bien? Era admirando y agradeciendo la existencia de la historia. Luego, en el 2010, surge la noticia de que Nagita había publicado en Japón el libro Candy Candy, Historia Definitiva, y que no había revelado el nombre del amado. Ahí es que empieza a formarse los problemas, pero no los problemas en el grupo al cual yo pertenecía. Gracias a Dios, ese grupo pues asumió todo con mucha madurez. Al día de hoy todavía cuento con esas grandes amigas, de las cuales dos son fans de Albert. Una es fan de Esther, una es fan de Archie, otra es fan de Anthony, y están también las que son fans de Terry. Pero no hay rivalidades, no hay pleitos, no hay animosidad, no hay sabotajes, ¿bien? Y le extiendo mi agradecimiento a todas ellas por ser mis amigas. Actualmente, luego de mi ausencia de 6 años, nos volvimos a reunir y ahora la amistad sobrepasa y va más allá del fandom de Candy, aunque estemos en diferentes países. Las voy a nombrar por sus apodos o nicknames porque quiero proteger la seguridad de ellas. Le doy las gracias a Adri, le doy las gracias a Nai, le doy las gracias a Gina, a Rosy, a Fabi, a Brenda y a Vane por mantenerse con ese espíritu de unidad y solidaridad aún en medio de tantos cambios y de tantas adversidades. Muy bien, y también aprovecho para dar las gracias a Fátima de Creaciones Rosy por haber creado la figura del amado de Candy que voy a mostrar próximamente. Ella se dedica a crear figuras muy lindas de esta serie. El personaje que tú le pidas, ese ella te lo va a hacer. Este anuncio no fue pagado, por si acaso, ¿bien? Es un agradecimiento a Fátima. Retomando el asunto del año en que fue publicada la novela en Japón, ahí entonces es que pues surgen los pleitos. Hay personas que agradecen a la autora en aquel momento el no haber revelado el nombre del amado porque con eso ella les daba la libertad para poder soñar. Y yo recuerdo que a mí se me había formulado la pregunta, Ifel, porque ese ha sido mi apodo o mi nickname en el fandom, Ifel, ¿qué tú piensas al respecto? ¿Sabes que tú escribes? ¿Y qué hubieras hecho tú en su lugar? Y yo, mira, mi respuesta era la siguiente: la autora tomó su decisión, hay que respetarla. Ahora, si yo hubiera estado en su lugar, yo hubiera revelado el nombre del amado por 2 razones principales. Una, porque tal vez, aunque yo tuviera la mejor de las intenciones de no robar sueños a ciertos grupos de lectores, a largo plazo el remedio va a ser peor que la enfermedad. Y tal vez esas personas a las que yo esté considerando, pues no necesariamente vean el asunto como que me están tomando en cuenta. Y he visto de ambos bandos mucha ingratitud hacia la autora en ese sentido. Y la otra razón es porque yo como escritora, como parte de la defensa de mi trabajo, el revelar el nombre del amado, aunque eso hubiera lastimado bastantes sensibilidades, de todos modos yo tenía que preservar mi ética y mi integridad literaria y mi credibilidad.
No estoy diciendo con esto que Nayita no es una escritora creíble, pero para mí, el yo no haber revelado la identidad del amado, si yo hubiera estado escribiendo, pues eso yo me hubiera sentido que me estaba faltando a mi propia seriedad. Y vuelvo y repito, tal vez eso no sea lo que pensó Nayita. Tal vez Nayita pensó que estaba siendo salomónica en ese sentido. Pero yo entiendo que si se hubiera puesto el final en arroz y habichuela, como era, con las palabras, con los nombres, sí, algunos de los fans hubieran desencantado. A la gente no le gusta que Jack hubiera fallecido en Titanic. A la gente no le gusta el final trágico de Romeo y Julieta. ¿Cuántas historias, ya sean películas o libros, cuántas historias no han tenido desenlaces que hubiéramos querido cambiar o que hubiéramos querido que fuera otro? Sin embargo, no dejamos de recordar esas historias con mucho cariño. Pero esa es mi opinión al respecto. Porque como indiqué, hay algunas personas que están satisfechas como el final tal y como está. Bien. ¿Por qué quiero indicar? Quería compartir con ustedes mi experiencia con esto de Candy Candy por lo siguiente. Cuando finalmente leí la novela, que fue en enero de 2024, por tal razón fue que no había todavía lanzado mis videos en el canal, porque aquí en la isla la novela no estaba disponible. Y cuando intentaba siempre ordenarla por Amazon o por Busca Libre, resultaba que estaban agotadas las ediciones. No fue así hasta enero del año pasado que tuve la oportunidad de adquirir la novela como un autorregalo de Navidad. Pues finalmente la quiero, y antes de leerla yo me había propuesto lo siguiente: voy a ponerme gringolas como si yo fuera un caballo. Yo voy a olvidarme que conozco que esta historia existe. Voy a verla con los ojos de una niña que nunca antes había estado en contacto con esto. Sé que la cosa está entre Terry y Albert como el amado de Candy, que sea, si Candy ya es feliz, como bien he leído en ciertos foros, que sea cualquiera de los dos. Que sea cualquiera de los dos. Porque ya tengo entendido que la protagonista es feliz. Ahora bien, si desde mi perspectiva Candy no va a ser feliz a menos que sea con el galán que sea de mi agrado, yo debo preguntarme si realmente soy fan de la historia. Yo tengo mi propia vida. A mí la autora no me paga por yo decir si el amado de Candy es uno o el otro. Como ya indiqué anteriormente, yo no monetizo en este canal tampoco. Los personajes de ficción, ni Terry, ni Albert, ni Candy, ninguno de ellos va a pagar las cuentas y las deudas de mi hogar. Yo no le debo a ellos mi empleo, yo no le debo a ellos mi familia, por mucho que me agrade la historia. Pero sigue siendo una historia de ficción. Sí habrá momentos que nos identifiquemos con la protagonista, pero no somos la protagonista. De modo que va a haber instancias en que lo que yo piense como persona va a ser distinto a lo que obra o a lo que ejecuta o a lo que realiza la protagonista. Como también estoy consciente de que esto es una historia que se desarrolla a principios del siglo XX y que tal vez mi forma de pensar sobre ciertos asuntos no son los mismos que la sociedad donde se desarrolla la historia, y que aunque esta historia se desarrolla en el hemisferio occidental, a nivel literario y estilístico, esta novela tiene una fuerte carga japonesa, basada en literatura y cultura japonesa, que lo voy a mostrar en videos posteriores. De modo que yo no gano nada diciendo si el amado de Candy es Terry, si el amado de Candy es Albert. No gano nada, porque mi vida sigue transcurriendo, y sé que muchos de ustedes van a tomar esto a mal, lo van a tomar como que es un comentario arrogante de mi parte. Pero por mucho que me guste la historia y por mucho que yo trate de meterme de lleno en la historia, siempre debe haber cierta distancia entre el lector y el personaje. Sí, podemos solidarizarnos, podemos hasta identificarnos, comprenderlos, pero no debemos proyectar
afectarnos psicológicamente a través de un personaje de ficción y mucho menos echarnos calenturas ajenas y sabotear grupos de personas que piensen diferente. Bien. Esa es mi posición sobre el asunto. También quiero aclarar lo siguiente. Mi opinión es que el amado de Candy no es un personaje nuevo. No es alguien nuevo que Candy haya conocido. Una de las razones lo establece la autora casi hacia el final del postfacio. Y es cuando menciona precisamente que si ella revela el secreto sobre el amado de Candy, le estaría robando el sueño a muchos lectores. No hay forma humanamente posible de robarle el sueño a unos lectores con un personaje nuevo. Para que ciertos lectores se sientan con los sueños robados es porque el galán o el amado en cuestión forma parte de esos personajes que ya el lector conocía anteriormente. Muy bien. Y tampoco es un personaje nuevo porque de ser así, la autora no hubiera tenido ninguna dificultad en mencionarlo porque cada uno de los dos bandos divergentes iba a tener que aceptarlo. Mira, no se quedó con Terry, tampoco se quedó con Albert, se quedó con uno nuevo. Cada uno de ellos de los bandos iba a tener que morderse la lengua y aceptar que un nuevo amor había llegado a la vida de Candy, pero no es así. También hay que descartar que el amado es Anthony. Esto ya no se menciona tanto, pero a principios de la publicación de la novela en japonés, que apenas llegaban rumores o tradiciones no oficiales a Latinoamérica y al resto del mundo, pues se llegó a argumentar que tal vez el amado de Candy era Anthony y que Candy había fallecido y se había reunido con Anthony. Pero ya posteriormente se ha mostrado literariamente que no fue así, que Candy continúa viva. ¿Por qué la carta de Anthony figura al final del epílogo? Pues eso lo explicaré posteriormente. Y sí, tiene unas razones estratégicas, mayormente de índole estructural. ¿Bien? Muy bien. También yo quisiera, antes de emitir mis dos opiniones sobre el amado de Candy, porque es que está fragmentada en dos, mi opinión. Antes de emitir mis dos opiniones sobre Candy, es que existe una gran confusión con esto del papel protagónico y los papeles secundarios. Cuando yo entre de lleno en los análisis posteriores, específicamente la parte de la estructura y recursos y estilo literario, que eso me va a tomar varios videos, pues voy a aclarar ese asunto. Miren, la protagonista de esta historia es Candy. No es Terry, no es Albert, no es Anthony, es Candy. Y aunque Albert y Terry respectivamente tengan un poco más de relevancia que otros personajes de la historia, siguen siendo personajes secundarios. Lo que pasa es que el ámbito de los personajes secundarios tiene unas subclasificaciones o unas ramificaciones. Hay distintas clases de personajes secundarios en una historia. Y sí hay personajes secundarios que son más relevantes que otros, pero siguen siendo secundarios. Muy bien. Albert y Terry, pues cada uno pues tiene su rol en esta historia y su influencia en la protagonista. Pero Candy es la protagonista principal. No podemos pensar en estas historias como si fueran telenovelas o culebrones, donde las personas que siguen las telenovelas o los culebrones están habituados a que hay una pareja protagónica. Está la protagonista femenina y el protagonista masculino. En esta novela no podemos pensar de esa manera. La novela no se trata de Candy y Terry o de Candy y Albert, se trata de Candy. ¿Bien? Y también me da mucha pena tener que decir que aún en las historias donde media el romance no está escrito en piedra, que el protagonista o la protagonista tenga un desenlace romántico feliz
con aquel personaje masculino que sea más importante de la historia o casi protagónico. Ni siquiera en las telenovelas eso pasa el 100% de las veces. Como buen ejemplo de eso, de las telenovelas, quienes salen de esa zona de confort mucho son las telenovelas brasileñas. Sí, hay telenovelas brasileñas donde la pareja protagónica sí termina con un final feliz al final. Pero yo diría que como el 40 o el 50% de las veces, esa pareja protagónica con la que inicia la telenovela terminan tomando rumbos separados y a veces hasta con otras parejas. Así que no hay una ley, no hay una regla que establezca que si hay una protagonista femenina o masculino, automáticamente tenga una contraparte y que por default automáticamente tenga que tener un desenlace romántico con esa persona. Ejemplos de eso en la literatura está Mujercitas. ¿Cuántas de nosotras no hubiéramos deseado que Joe se hubiera casado con Lori? Pero no fue así. ¿Y quién fue el personaje masculino más importante de la novela? Y no estoy diciendo el protagonista, estoy diciendo el personaje masculino más importante fue precisamente Lori. Tenemos el caso de Marianela. Marianela es un clásico de la literatura. Marianela estaba enamorada de Pablo. Y no me refiero a la telenovela mexicana. Allí alteraron el final. ¿Bien? Marianela estaba enamorada de Pablo. Pablo, pues, podemos decir que Pablo y el doctor eran los personajes masculinos principales. ¿De quién se enamoró Pablo? Se enamoró de Florentina. Tenemos también David Copperfield, que es otro clásico de la literatura. David Copperfield comienza casándose con Dora, de la cual está eternamente enamorado. Dora fallece. ¿Con quién termina casándose David Copperfield más tarde? Con Agnes, que era un personaje que no se mencionaba tantas veces. En el mundo del anime tenemos Dragon Ball Z. El gran protagonista de Dragon Ball Z es Goku, mientras que el gran personaje femenino de esa historia es Bulma. ¿Acaso Bulma y Goku se enamoraron? Aunque Bulma tenía como una especie de crush por él al principio. No. ¿Con quién Bulma se casó? Con Vegeta. ¿Con quién Goku se casó? Con Chi-Chi. Y Chi-Chi sí aparece de vez en cuando en la historia, pero comparada con Bulma y muchos otros personajes, la participación de Chi-Chi es más reservada. Bien. Y podemos seguir nombrando muchos ejemplos de clásicos de la literatura y clásicos de animes y de mangas japoneses. Bien. Muy bien. Quería dejar eso bien claro. Muy bien, ahora vamos a mis dos opiniones. Mi primera opinión, antes de hablar sobre mi opinión del amado de Candy, mi opinión es sobre el personaje masculino que sin ser protagonista es el que controla la acción. El que controla la acción de Candy y otros personajes. Obviamente Candy es quien ejecuta la acción a lo largo de la historia, ella es la protagonista. Pero hay alguien que está en control de la atmósfera, hay alguien que está en control de esa vida de Candy, no en control del argumento, es la autora quien controla el argumento. Y es la vida de Candy la que tiene acción, la que da movimiento a la historia, pero quien está en control, quien tiene las fichas clave para que Candy pues tenga el progreso que ha tenido, pues es William Albert Hartley. Eso no hay quien lo niegue. Y ahora vamos a mi opinión sobre quién es el amado de Candy. En mi opinión, el amado de Candy lo es Terence Graham Granchester. Bien, aquí en su indumentaria con la que se le vio mucho en Escocia, para aquellos que, bueno, en Escocia también en otros lugares, pero mayormente en Escocia. Bien, esa es mi humilde opinión. ¿Por qué pienso que es así? Y por qué pienso, por otro lado, que es Albert quien controla pues gran parte del destino de Candy. Pues porque Albert, en calidad de padre adoptivo, pues es quien permite que Candy tenga ciertas experiencias.
¿Y por qué quería hacer la aclaración primero sobre los papeles protagónicos y los papeles secundarios? Porque he visto en muchos lugares la argumentación que indica que, por ejemplo, que Candy no puede quedarse con Albert porque Terry es el protagonista, o viceversa. Terry no puede quedarse con Terry porque Albert es el protagonista. Pues no, ninguno de los dos es el protagonista. Pero en lo que respecta a mi opinión, muy humilde sobre el amado de Candy, Terry es el amado de Candy. Bien. Y las razones las voy a exponer a continuación. Como les he indicado, son muchos videos con muchos temas. Y yo estimo que van a ser incluso hasta más videos que aquellos donde estaba reaccionando a los capítulos. Yo les agradezco a todos los que han comentado, les agradezco a mis suscriptores, sé que esto me puede costar suscriptores, pero no puedo evitar expresar lo que yo siento. Agradezco a los que reaccionan, agradezco las visitas, agradezco el respeto que hasta ahora ha imperado en el canal. Y manténganse en sintonía, ya sea que estén de acuerdo o que no estén de acuerdo, manténganse en sintonía. Al final esto es un espacio de entretenimiento. Debemos aprender las lecciones que nos da esta historia. La de la amistad, la de la comprensión, la sana convivencia, el respeto, la tolerancia, la gratitud. Aunque muchos hubiéramos querido obrar diferente a la autora y hubiéramos revelado quién es el amado, tal vez hubiéramos obrado diferente, pero debemos mostrar gratitud a la autora. La autora, pues, si no reveló el nombre, pues lo hizo con buena intención. Pues bien, si te gustó este video, puedes darme like y o suscribirte a mi canal, activando la campanita de notificaciones. Les doy muchas gracias a todos por su apoyo y sintonía. Les envío un enorme abrazo. Será hasta la próxima.